Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Estamos súper contentos de poder seguir apoyándote en este proceso de preparación para la Prueba Nacional de Matemática. Ya vamos por el 6º video y me gustaría saber si mis videos te están siendo útil. Por favor, déjame tu comentario e iniciamos con el primer problema. El problema dice: si el radio de una glorieta circular en un parque es de 10 metros, ¿cuál es el área aproximada que ocupa la glorieta? Bien, vamos a recordar que como la glorieta tiene forma circular y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces, conociendo el radio de la glorieta, podemos determinar su área usando la fórmula área igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo los valores, el pi, que es aproximadamente 3.14, el radio, que es 10 metros, elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado el 10 metros, que me va a dar 100 metros cuadrados. Si multiplicamos el pi, que es 3.14, por 100 metros cuadrados, eso es igual a 314 metros cuadrados. Por lo tanto, el área de la glorieta es 314 metros cuadrados. La respuesta correcta es la D. Ya vamos por el problema 2 y el problema dice: en una circunferencia, un ángulo inscrito subtiende un arco de 80 grados. ¿Cuál es la medida de ese ángulo inscrito? Vamos a recordar que un ángulo inscrito se forma cuando dos cuerdas de un círculo se unen en un punto en común. Cuando dos cuerdas se unen en un punto en común, ese ángulo es un ángulo inscrito. Y la medida de un ángulo inscrito será igual a la mitad del arco que lo subtiende. Por lo tanto, la medida del ángulo B es igual a la medida del arco AB dividido entre 2. Sustituyendo, tenemos que la medida del ángulo B será igual a la medida del arco, que es 80 grados, dividido entre 2. Por tanto, la medida del ángulo B es igual a 40 grados. La opción correcta es la B. Seguimos con el problema 3, que dice: un ángulo central en una circunferencia subtiende un arco de 110 grados. ¿Cuál es la medida de ese ángulo central? Vamos a recordar que un ángulo central es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios de la circunferencia. También vamos a recordar que la medida de un ángulo central será la misma que el arco que subtiende ese ángulo. Por lo tanto, la medida del ángulo beta será igual a la medida del arco AB. Entonces, la medida del ángulo beta es igual a 110 grados. La respuesta correcta es la B. Ya vamos por el cuarto problema, que dice: en una circunferencia, dos ángulos inscritos diferentes subtienden el mismo arco. Si uno de los ángulos mide 35 grados, ¿cuál es la medida del otro ángulo? Vamos a recordar que un ángulo inscrito es aquel que se forma por dos cuerdas y su vértice es parte de la circunferencia. También vamos a recordar que la medida de un ángulo inscrito es la mitad del arco que lo subtiende. Por lo tanto, la medida del arco AB es igual al 2 multiplicado por el ángulo inscrito, que es 35. Si multiplicamos 2 por 35 grados, es igual a 70 grados. Por lo tanto, la medida del arco AB es 70 grados. Entonces, como ya dijimos, vamos a buscar la medida del ángulo beta, y la medida del ángulo beta será igual a la mitad del arco. Por lo tanto,
la medida del ángulo beta es igual a la medida del arco AB dividido entre 2. La medida del arco AB es 70 grados dividido entre 2 igual a 35 grados. La respuesta correcta es la B. El quinto problema dice: un triángulo está inscrito en una circunferencia, de tal manera que uno de sus lados es el diámetro de la circunferencia. ¿Qué tipo de triángulo es este? Cabe recordar que un polígono está inscrito en una circunferencia cuando sus vértices están en la circunferencia y sus lados son tangentes a la circunferencia. Hay un teorema fundamental de la geometría que establece que si un triángulo está inscrito en una circunferencia y uno de sus lados es el diámetro de la circunferencia, entonces el ángulo opuesto al diámetro es un ángulo recto de 90 grados. Como es el caso, aquí tenemos que el diámetro de esta circunferencia, el diámetro AB, es un lado del triángulo que está inscrito en la circunferencia. Por lo tanto, el ángulo opuesto al diámetro es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, ahí se me forma un triángulo rectángulo. La respuesta correcta es la C. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos, a darle un like, a dejarme tus comentarios, a compartir mis videos con tus compañeros y amigos y nos vemos en el próximo video.